Hace mucho tiempo en la antigua China, un anciano trasladaba una delicada pieza de cerámica que debía cuidar con su propia vida. Sin embargo, en su recorrido el anciano tropezó y la pieza cayó al suelo. El golpe la quebró en 7 partes. Cada una de ellas formaba una perfecta figura geométrica. El anciano, desesperado, intentó reparar la pieza, pero de pronto descubrió que con los fragmentos podía componer una infinidad de formas nuevas. Así nació el juego del Tangram, la tabla de la sabiduría. Hoy, en Uchile TV proponemos un espacio donde se reúnan muchas voces distintas para imaginar en conjunto formas nuevas de vivir en sociedad y soñar con el Chile del futuro. Ya en el año 1600, los pueblos que vivían en la costa de Perú y de Ecuador le llamaron El Niño, porque llegaban cerca de Navidad. Y bueno, porque eran los principales afectados por este fenómeno que puede cambiar el paisaje y la vida en distintas partes del planeta. El Niño se forma en el Océano Pacífico, cerca de la línea del Ecuador, donde bajo el sol tropical las aguas comienzan a calentarse de una manera inusual. Sobre ellas se instalan nubes tormentosas y otras que van atrapando este aumento de temperatura. Bajo esas condiciones, los vientos que habitualmente circulan y van refrescando nuestro planeta se debilitan. La Organización Meteorológica Mundial ya advirtió a mediados del 2023 que el Niño está aquí, pero también entregó un mensaje: hay que prepararse, hay que tomar las medidas que protejan vidas, que mitiguen los riesgos, que contengan los efectos sociales y económicos del Niño, que protejan a las comunidades más vulnerables. No podemos controlar el clima, no podemos detener fenómenos naturales como el Niño, pero sí podemos prepararnos para lo que viene y ya se ha anunciado. Desde aquí, desde el lecho de nuestro río Mapocho, de nuestro río torrentoso y oscuro, el río que cruza toda la ciudad y que cada invierno en sus crecidas nos recuerda que somos parte de este valle y de la naturaleza, les damos la bienvenida a Tangram. Junto al equipo de Universidad de Chile, este es un Tangram verde, es un Tangram que hacemos para abordar los desafíos climáticos, ambientales que enfrentamos y para recordarnos que no es tarde para tomar las decisiones individuales, impulsar las decisiones colectivas que nos permitan hacer frente a este gigantesco desafío. Pero lo primero es comprender, conversar. Y de eso se trata, y esa es la invitación a este Tangram. En Uchile TV soy Paula Molina y les doy la bienvenida a esta nueva temporada. Y ahí está, desde el río Mapocho hasta los estudios aquí de Uchile TV en Río Negro, comenzamos este Tangram. Este es un programa que vamos a dedicar en sus distintos episodios a los fenómenos climáticos, aquellos que podemos contener, aquellos para los cuales nos podemos preparar, aquellos también que podemos prevenir, morigerar. Hay mucho que hablar respecto al clima. Y el tema para dar el inicio a esta temporada es el fenómeno de El Niño. Tengo a dos estupendas invitadas desde el punto de vista de las formaciones, desde todos los puntos de vista para conversar respecto al Niño. Me acompaña la ministra del Medio Ambiente, Maísa Rojas, que es además climatóloga, ha sido miembro del Comité Científico del IPCC, que es el panel experto internacional en estas materias climáticas. Bienvenida, ministra. Encantada, muy buenas tardes, Paula. Muchísimas gracias nuevamente por la disposición para acompañarnos en estos temas. Y nos acompaña también Catalina Cortés, que es jefa de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, muchas gracias. Un gusto aquí compartir el momento con ustedes. Sí, yo puedo imaginar que la dirección está siempre con muchísimo trabajo y especialmente momentos en los cuales tenemos muchas preguntas respecto al clima desde la dirección meteorológica. Y de hecho, como parte de este programa, nosotros fuimos a buscar en las calles las preguntas de las personas respecto a fenómenos como El Niño. ¿Cuánto saben? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y las invito a responder esas preguntas. Aquí partimos con el testimonio de Patricia. Mi nombre es Patricia Pino. Mira, yo soy peruana y sé los estragos que está causando el fenómeno del Niño, entonces me gustaría saber si es que los especialistas tienen el conocimiento de cuánto va a durar específicamente, si nos podrían decir qué
qué tanto va a afectar este invierno, los inviernos que vienen, y también para nosotros acá en Chile si va a causar la misma cantidad de problemáticas que está causando allá, por ejemplo. Ahí está la primera pregunta de Patricia. A mí me parece bien importante. Ella viene de Perú y probablemente ella viene y trae de su familia, de generaciones anteriores, las experiencias del niño que son muy marcadas en la costa peruana como en el resto de la costa del Pacífico. Ministra, ¿qué le responde a Patricia respecto a sus inquietudes sobre los efectos del niño? Perfecto. Mira, este es uno de los fenómenos naturales que conocemos, como ustedes comentaban al comienzo, hace mucho tiempo. Tenemos esta evidencia empírica, ¿verdad?, que viene del Perú. Y en las últimas décadas hemos descubierto que, por un lado, se puede predecir. Uno empieza a ver ciertos indicadores, ¿verdad? Dice, aquí está comenzando algo. Y por lo tanto, y es recurrente, es más o menos periódico. No ocurre todos los años, pero ocurre como cada 4 o 5 años, y cuando se echa a andar un fenómeno en general dura un poco menos de un año. Así es que ante la pregunta de por cuánto tiempo va a estar, con alta seguridad hasta fin de año y un poco más. Y es la Dirección Meteorológica que hace estos pronósticos estacionales, ¿verdad?, juntando una cantidad importante de información. Así que yo creo que Catalina aquí puede complementar. Catalina, bien la pregunta. ¿Para cuánto periodo del niño se están preparando o tienen proyectado? Mira, comentando lo que también decía recién la ministra, esto tiene una periodicidad más o menos de 2 a 7 años, ¿no es cierto? Pero la proyección, a todos nos encantaría saber cuánto va a durar o cuánto va a permanecer un evento climático determinado. A la fecha, nosotros miramos información internacional que se encarga de monitorear estos indicadores asociados, como mencionaba también la ministra, al evento del niño. Y lo que tenemos ahora es que, por ejemplo, estamos en este evento del niño y es muy probable que permanezcamos en ese estado hasta fin de año. Pero para el próximo año, sobre todo la proyección abarca por lo menos los 3 meses del próximo año, la probabilidad tiende a bajar un poco, pero de igual forma permanece. O sea, es súper probable que durante el verano, o por lo menos hasta marzo del 2024, sigamos estando bajo esta misma condición del evento del niño. Perfecto. ¿Y sobre los efectos? Porque ella decía, yo conozco los efectos en Perú. Sí. ¿Qué efectos esperamos nosotros de este niño, ministra? Bueno, son un poco distintos y eso es lo interesante. El fenómeno del niño uno siempre lo describe como un aumento de las temperaturas de superficie del mar en el Pacífico, pero es un fenómeno que le llamamos acoplado. Es el océano y la atmósfera. Y es a través de la atmósfera que esto como que hace una palabra, a mí me encanta, teleconexión, ¿no? Sí. Es como de ciencia ficción. Y tiene entonces estos efectos distintos. Tiene un efecto en temperatura y también en precipitación. ¿Ya? ¿Y qué sabemos en Chile? Desde los años, fines de los 80, 90, sabemos lo siguiente. Y en los años, comienzo del año 2000, seguimos estudiando esto. Normalmente, un fenómeno del niño significa en invierno, junio, julio, agosto, en la zona central, mayor probabilidad de lluvia. Esa mayor probabilidad de lluvia se mueve un poquito más al sur, Curicó, Concepción, en primavera, septiembre, octubre. Mayor probabilidad de precipitación y menos precipitación en verano, como alrededor de Valdivia. Esa es la teleconexión clásica que conocíamos. Ese es el niño típico. El niño típico. Ahora las cosas se han complicado porque hay algo que hay que... Yo sé que el programa es sobre el fenómeno del niño, pero hay otro fenómeno global que está ocurriendo al mismo tiempo y se sobrepone, que es el de calentamiento global. Pues, ministra, lo mismo sabe la gente que está en la calle, porque nos preguntaba por el calentamiento global y el niño. Así que estamos, yo creo que como ciudadanía, cada vez más conscientes de que los fenómenos climáticos, como sabe la Dirección Meteorológica, se van interconectando. Y usted decía, ministra, este es un niño típico. Pero claro, lo que ocurría típicamente en el clima ha dejado de ser típico y para eso están, como todos hemos visto, las lluvias que nadie esperaba, los incendios que son cada vez más intensos, las olas de calor, los picos de temperatura, en fin. Vamos a volver sobre eso, pero respecto nuevamente a los efectos en la Dirección Meteorológica, ¿hay algo que nos permita adelantar que efectivamente se va a dar en esta versión clásica al niño?
Sí, la verdad es que nosotros como Dirección Meteorológica, considerando todo este evento y considerando también las otras señales que también comentaba la ministra, la de cambio climático, también aparece por ahí la mancha cálida asociada al cambio climático, que ha sido una de las forzantes para tener esta continuidad de años secos en la zona centro durante los últimos años. Incluimos todas esas variantes a nuestro pronóstico. Y de igual forma, lo que obtenemos al final, por lo menos en el último, que abarca el trimestre de agosto, septiembre y octubre, es que la tendencia de lluvias entre la región de Coquimbo y la región de los lagos es a una condición de más lluvia de lo normal para el trimestre. Ahí se ve también reflejado lo que mencionaba la ministra, de un incremento de las lluvias de primavera hacia más al sur también del país, porque consideremos que ya desde la región de Coquimbo a la región de O'Higgins, más o menos, en esta época, agosto, septiembre, octubre, es muy escaso registrar precipitaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, alcanzar una condición sobre lo normal involucra quizás lluvias de 10 milímetros durante el trimestre, siempre hablando de durante el trimestre. Pero más al sur, como sabemos en nuestro país, tiende a llover más durante todo lo que resta del año. Por lo tanto, durante este trimestre debiese seguir manifestándose esta condición más lluviosa también hacia la región del Biobío, la Araucanía, hasta la región de los lagos. Perfecto. Ustedes se han anticipado a una de las preguntas que más recibimos en las calles y era si va a llover más, cuántas precipitaciones o dónde va a llover. Habían personas interesadas, por ejemplo, en saber qué es lo que ocurría en Valdivia, ¿no? Que es una zona con marcadas precipitaciones. Creo que tenemos la pregunta respecto a en qué lugares se esperan estas mayores precipitaciones por efecto de El Niño. Me llamo Constanza, tengo 30 y me gusta mucho hacer trekking. Mi pregunta es respecto al fenómeno del Niño, ¿en dónde va a llover más? ¿En el territorio chileno o en el mundo? Ahí está, una pregunta de perspectiva global, que tiene que ver con no solo qué es lo que pasa en Chile, sino qué pasa en el resto del mundo. Porque a veces el Niño se asocia a efectos diferentes de acuerdo a los puntos del planeta, porque ya lo decía Maísa Rojas, se produce este fenómeno de Teleconexión. Teleconexión, que es lo que parte de los conceptos que nos vamos a llevar de este programa. ¿Ministra? De hecho, claro, como decíamos, este calentamiento en el océano, que es anormal, hace que hay una parte del océano que está más hacia Oceanía, Australia, que tiene menos precipitaciones, como que las nubes que se forman arriba de la parte más cálida del océano se mueven y donde yo tengo aire que sube es donde se producen las precipitaciones. Entonces, en Oceanía, donde normalmente llueve mucho, durante el fenómeno del Niño llueve menos y está asociado históricamente a grandes incendios, porque como normalmente llueve mucho, uno puede incendiar algo y hacer quemas, por ejemplo, agrícolas, que se apagan porque generalmente hay mucha lluvia. Y ha ocurrido en años anteriores en que esa lluvia no ha llegado y por lo tanto produce una cantidad muy importante de incendios. Así que eso es un impacto muy grande, muy importante. Por eso es que efectivamente estas teleconexiones tienen impactos distintos. Y hemos hablado mucho de precipitación, pero obviamente también tiene efectos en temperatura. Así es, sería bueno que aquí la colega de la Dirección Meteorológica nos comente. Claro, como hemos hablado, hay efectos, ¿no es cierto?, a nivel mundial. En algunos lugares llueve, en otros se produce más sequía, déficit de precipitación. Pero, por ejemplo, aterrizándolo a nuestro país, los efectos están asociados a las lluvias y también a las temperaturas. Cuando hablamos de que está presente el Niño, también de alguna forma la temperatura en nuestro país, la temperatura del ambiente, del aire, se tiende a incrementar. Y es algo que nosotros podemos ver también a nivel global. Entonces nuestro país no queda exento de este comportamiento general del planeta y nosotros también reflejamos ese mismo comportamiento. Ahora, si revisamos el pronóstico que está emitido para este trimestre, el mismo comportamiento es el que se está pronosticando para el mismo trimestre. Una condición de máxima de las temperaturas de la tarde más altas de lo normal para todo el país. Y esto involucra, por ejemplo, que la zona centro, entre la región metropolitana y la región de O'Higgins, promedie
más de 20 grados durante agosto, septiembre y octubre. Uno de repente dice, pero 20 grados lo vemos todos los días. Pero es importante notar que estamos hablando a nivel de 3 meses, a nivel climático. Y un registro de 20 grados a nivel climático o superior es importante porque nos está hablando de que efectivamente este calentamiento se está evidenciando y es más o menos la tendencia de los pronósticos a nivel mundial. Pero es interesante porque ustedes van de alguna manera, y es parte de la disciplina, de sus estudios y sus intereses, pero van mostrando las distintas capas, los distintos efectos de una cuestión que vemos más puntualmente, ¿no? Claro. El niño. Pero, por ejemplo, ministra, cuando dice aquí hay ciertos tipos de incendios que tienen que ver con procesos más bien naturales, ¿no es cierto? Pero que se ven afectados cuando hay precipitaciones, más o menos, porque hay mayores riesgos o menos riesgos. O como cuando se precisa, bueno, esto también tiene que ver con la temperatura. Entonces, no es solo que bajo las mismas condiciones se produzcan lluvias o no se produzcan lluvias, es que también se producen lluvias con otros grados en el termómetro, digamos. Y ya ahí uno puede observar que se conectan distintas cosas y que, imagino yo, los frentes de incertidumbre, pero también los frentes de riesgo en algunos casos se vuelven más intensos. Tenemos más preguntas respecto a, por ejemplo, qué pasa en el sur de Chile. Cuéntanos cuál es tu nombre. Simona, ¿Y qué sabes sobre el fenómeno del niño? ¿Qué te gustaría preguntarle a nuestro panel? ¿por qué llueve más en Valdivia y menos en Santiago? ¿Por qué llueve más en Valdivia? Simona, sí. ¿Qué pregunta? Simona quiere saber exactamente por qué llueve más en Valdivia y menos en Santiago. Claro. Yo creo que esa es una pregunta que puede haber la dirección meteorológica. Bueno, partiendo de aquí, por ejemplo, típicamente, de nuevo, en nuestro país, cuando estamos en un evento del niño, toda la zona centro-sur se debiese ver afectada con mayor precipitación, ¿no es cierto? Sobre todo la zona centro en la temporada de invierno, junio, julio y agosto. Más hacia la primavera, las lluvias como que se desplazan hacia un poco más al sur, ¿no es cierto? Pero en Valdivia ocurre que, independiente, o también hemos visto los efectos de este déficit continuo de precipitación, sigue siendo la región, la ciudad y la región del país que mantiene una condición más lluviosa en comparación a cualquier otra región. Y, como a mí me explicaban de repente en la universidad, tiene que ver porque también hay un paso más frecuente de los sistemas frontales por esa región, por esa parte del territorio nacional, que hace en realidad que las lluvias se depositen más en esa parte de Chile. Entonces, claro, comparando con Santiago, a los sistemas frontales les cuesta avanzar hacia el norte, de sur a norte, y dejar un par de gotas en nuestro territorio. Pero es mucho más fácil llegar por esa parte de Chile y, por lo tanto, ahí se depositan las precipitaciones. Queda respondida la pregunta para Simona. A lo mejor la quería para el colegio, Simona, así que ahí está la respuesta. Respecto al norte, cuando hablamos de más precipitaciones en zonas donde habitualmente se producen lluvias, hay cuestiones que cambian, hay vulnerabilidades, hay riesgos, pero también hay distintos efectos. De hecho, en algunos puntos del Pacífico, el niño históricamente se asociaba a mejores cosechas. Claro, había costos por otro lado, pero eventualmente había mejores cosechas por más precipitaciones. Ahora, el norte chileno es seco, esa es su característica, y las lluvias en esa zona generan muchos problemas. Cualquier cambio en una zona que tiene condiciones tan marcadas genera problemas, ¿no? Si llueve donde no hay costumbre, la tierra está muy seca, las construcciones no están preparadas, es un mayor problema. ¿En el norte hay alguna proyección de cómo afecta el niño, ministra? Claro, en el norte, estamos hablando acá más que en el norte del altiplano, ¿ya? En el altiplano, de hecho, la conexión es inversa. Durante el fenómeno de la Niña es que en general las precipitaciones son mayores y el fenómeno del Niño son menores. Recordemos que en el altiplano llueve en verano. ¿Por qué? Porque es parte de otro sistema. En Chile central llueve en invierno porque tenemos estos frentes, ¿verdad?, que vienen del Pacífico. Pero en el altiplano, la lluvia que viene del Amazonas y es parte de un sistema que se llama el monzón. La mayor parte del planeta llueve en verano porque la mayor parte del planeta está afecta a este sistema que se llaman los monzones. Ahora, nosotros siendo muy santiago-céntrico, le llamamos el invierno boliviano, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos invierno boliviano? Porque acá en Chile central llueve en invierno, pero las lluvias del altiplano son del monzón. Entonces, como en esta otra teleconexión que hay con el Amazonas,
el efecto es inverso. Ministra, En probabilidad, estoy está aprendiendo un montón. Continúa. Claro, como uno hacía clases, como me falta la pizarra, ¿no? Sí, falta una pizarra que Falta la pizarra, vamos a me incluir. me encantan las aquí pizarras. atentos. Claro. Pero había una cuestión pendiente, algo que quería agregar. No me acuerdo. Se me fue. No importa. Bueno, sí, los extremos del país tienden a tener un comportamiento distinto a lo que es la zona más central de Chile. Como mencionaba la ministra, entonces, cuando estamos en un evento de la niña, la zona norte, altiplano precisamente del país y el extremo austral tienden a registrar mayor cantidad de precipitación, sobre todo en la época de verano. Pero cuando estamos en un niño es al contrario. Ya no tiende a ser tan frecuente el registro de lluvias en el altiplano y tampoco en el extremo sur del país. Ya, o sea, en resumen hay que prepararse para un año que va a ser distinto. Distinto. Y eso está claro. Y ahora va a ser aún más distinto porque en el océano se están produciendo temperaturas que son más altas de las antes registradas y porque además todo esto ocurre en un contexto de calentamiento global, de cambio climático, como precisaba aquí nuestro distinguido panel. Sobre eso, las personas, la ciudadanía, también tienen preguntas y nosotros aquí en Tangram las vamos a responder. Pero nos vamos a separar brevemente. Estamos en Uchile TV y ya regresamos. Estamos de vuelta en este Tangram y junto a nuestras invitadas, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, que es además climatóloga, es académica también de la Universidad de Chile, junto a Catalina Cortés, que es jefa de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile. Estamos aprendiendo respecto al fenómeno del Niño, sabemos que está acá y estamos hablando respecto a sus efectos y sus distintas conexiones. ¿Qué podemos esperar en términos de lluvias, de precipitaciones, de temperatura? ¿Cómo se podría expresar en el norte del país, en el centro y en el sur? ¿Y durante cuánto tiempo estará junto a nosotras? El Niño también se llama Enso, cosa que es como, tiene siempre nombres que lo vuelven muy memorable el fenómeno. Solo cortito, Enso se refiere, ministra, a una abreviatura que lo explica también un poco. Claro, es una sigla en inglés que es el Niño Southern Oscillation, o oscilación del sur. Y a eso se refiere, es que otra manera de mirar, de medir el Niño, uno lo mide en temperatura, pero también en diferencia de presión. Y por eso es que oscilación del sur. Entonces uno toma la presión atmosférica en 2 puntos y cuando uno ve que esa está como así o así, estamos con el Niño o el fenómeno de la Niña. Y eso es justamente porque es un fenómeno acoplado. Es la atmósfera que se acopla al océano y por eso es que tiene estos impactos no solamente locales, sino que en prácticamente todo el planeta. Perfecto. Y hemos estado sin el Niño desde el 2016. Allí fue el último Niño, ¿no? Sí, correcto. Desde el último 2015-2016, allí fue el último niño registrado, el más conocido niño Godzilla. ¿Ese es el Niño Godzilla? Ese es el niño Godzilla. ¿Por qué le pusieron Godzilla? Bueno, porque este indicador que mencionaba la ministra, que está asociado a cuán caliente está el agua en el Pacífico Central tropical, tuvo un calentamiento tan importante que nunca antes visto. Y ahí se determinó que iba a ser de los más importantes a nivel mundial. Y que podríamos entonces haber asociado los efectos también a ese niño Godzilla, tener efectos así importantes. Ya, lo que nos abre una duda respecto a cuáles van a ser los futuros nombres del Niño, porque ya no hay más nombres. De cosas nunca antes vistas, hemos tenido mucho. Creo que este es el super niño, así que ahí estamos viendo. Entre medio tuvimos el fenómeno de la Niña, que es distinta, ¿no es cierto? Está asociada a temperaturas más frías en el océano y también aquellos años que se denominan neutros, que son aquellos años en los cuales todo es normal. Todo es normal. Una normalidad que uno también en términos climáticos ya no sabe más o menos qué características tiene. Pero vamos a seguir hablando de eso. Y si hemos hablado del Niño, hemos hablado de las precipitaciones, de su efecto en los suelos, hemos hablado de los efectos en el paisaje, de cómo está ampliamente registrado su impacto en la historia. Pero si hablamos de fenómenos como estos, también tenemos que hablar de no solo el paisaje, sino la vida,
las personas y cómo se afecta en las comunidades, en todo tipo de comunidades. Tenemos preguntas, por ejemplo, respecto a qué pasa con la vida en los océanos con el niño y la plantearon así. Yo soy de Copiapó, andamos con mi familia acá. Bueno, la pregunta que tenemos para hacer por el tema del fenómeno del niño es si todas las variaciones de especies marinas que han habido este año en el país tienen que ver con este fenómeno. Ahí está la pregunta desde el norte, pero es una pregunta que nos apunta a los efectos que esto tiene bajo la superficie del mar, ¿no? Ustedes partían planteando que esto comienza con el registro de estas temperaturas más altas en el Pacífico. ¿Qué efectos tiene o qué sabemos respecto a cómo impacta la vida en el océano? Bien, la verdad, escapa un poco de los temas que nosotros manejamos en sí, porque ya estábamos hablando de otra disciplina. Perfecto. Pero entendemos que para nuestro país, sabiendo que tiene un componente o temperaturas del agua de mar más frías que en comparación, por ejemplo, si nos desplazamos hacia Perú, Ecuador, sabemos que hay mucha vida marina que vive gracias al enfriamiento de nuestras aguas. Y cuando estamos en un evento del Niño, este calentamiento que se observa en esta parte central del Océano Pacífico tiende a desplazarse e incluso alcanzar a nuestras costas de Chile. Por ejemplo, ahora las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta han mostrado una tendencia en sus temperaturas tanto de mañana como de tarde a ir al aumento y que está súper asociado a este calentamiento que se ha visto de la temperatura superficial del mar justo en la costa. Entonces, este calentamiento claramente podría afectar a la vida marina que no está acostumbrada a tener temperaturas más de lo normal que se refiere a nuestras costas, que deben ser 10, 15 grados a más o menos, creo que se maneja en esos rangos. Un incremento debiese afectar y podría estar relacionado entonces con este avistamiento de peces o de distintas especies marinas que han varado en distintas partes del país. Ya, o sea, podría ser un factor, eventualmente. Las variaciones se pueden producir por distintos fenómenos y algunos causados por la actividad humana, otras no, pero lo que sí podemos decir es que un cambio de temperatura en el océano afecta definitivamente la vida en el océano, ¿no? Porque los procesos de reproducción, de alimentación, se generan bajo ciertas condiciones en las cuales se está acostumbrado a las condiciones que se llaman como normales o habituales. Sí. De hecho, fíjate de que existen las olas de calor en el océano, olas de calor marinas, existe ese concepto. Ahora, en general, la vida en el océano tiene la posibilidad de moverse y por lo tanto, si las temperaturas que están acostumbrados ya no son las adecuadas, en general se pueden mover y eso es lo que uno observa durante el fenómeno del Niño, es que los grupos de peces se van moviendo porque las temperaturas son distintas. Es distinto a la vida en tierra, donde en general los árboles y las plantas no se pueden mover, ¿verdad? Y por lo tanto, si el efecto es demasiado grande, el impacto puede ser en falta de crecimiento o muerte, ¿no? En el caso de ciertos cultivos. En el caso del océano es más bien que el tipo de peces se va moviendo con el fenómeno del Niño y por lo tanto tiene un impacto muy importante en la actividad pesquera. Exactamente, eso pensaba, claro. Desde el punto de vista de la sobrevivencia de la especie puede ser adecuado que se muevan los peces, pero cuando se mueven los peces significa que la actividad pesquera cambia y para la pesca artesanal... Y a veces para bien, a veces para mal. Pero te fijas que hemos hablado de todo lo que sabemos del impacto que tiene el fenómeno del Niño. También tenemos la posibilidad de predecirlo y por lo tanto una capacidad para prepararse. Y eso es algo que no ocurre normalmente. El fenómeno del Niño es un fenómeno que, bueno, que por sus impactos durante varias décadas se estudió muchísimo. Hay muchos centros de investigación, hay muchos centros meteorológicos en el mundo que están muy atentos y que hacen el pronóstico porque tiene estos impactos muy importantes. Pero si uno sabe de antemano, uno se puede preparar. Y de hecho estuvimos hace un par de meses atrás, la ministra de Interior nos convocó a un CENAPRED. Recordemos que ya no tenemos ONEMI, que ahora tenemos el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, ¿verdad? Que tiene esta palabra prevención dentro de sus funciones ahora. Y la idea era, nos juntamos ¿cuándo fue? Hace como 2 meses, sí, más o menos. Algo así, para ver cómo nos podía Chile prepararse a este fenómeno. Y ahí estaban todas las
instituciones públicas asociadas y hubo un trabajo entonces de preparación. Hablemos de preparación porque hay preguntas también de las personas respecto a cómo se preparaba. Era una inquietud que surgía cuando se les hablaba sobre el niño, ya instalada esta idea de que el niño cambia las cosas y que no necesariamente las cambia para bien en términos de precipitaciones. Y había varias preguntas específicamente encaminadas a conocer qué es lo que se estaba haciendo en preparación desde el Estado. Podemos escuchar algunas de esas preguntas respecto a preparaciones, coordinaciones, cómo nos adelantamos a los efectos del niño. Me llamo Juana Riquelme, tengo 50 años, trabajo en Ingeniería RAU, hago aseo ahí. ¿Qué debieran hacer nuestros ministros o nuestros alcaldes cuando vienen los desastres del niño para nuestra comunidad? Tal cual, esa es la pregunta. Importante Entonces, pregunta. se reúnen, las convoca Interior, hay una coordinación para ver qué es lo que podemos prevenir, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se adelanta en esa reunión. Porque tampoco es tan fácil prepararse para efectos que, como ustedes decían, no sabemos exactamente su intensidad. Podemos tener algunos rangos, probablemente algunos mínimos y máximos, pero no sabemos exactamente dónde y cuándo llueve y cuáles van a ser esos efectos. ¿Qué tanto preparativo se puede hacer, ministra? Bueno, hay hartas cosas que a lo que uno puede prepararse. Por ejemplo, en el caso de la pesquería, sus pescas sabe entonces que haber ciertas poblaciones de peces que van a migrar para otro lugar y por lo tanto puede preparar a los pescadores artesanales. Voy a inventar ya, aquí normalmente pescan anchoveta, no va a haber anchoveta, pero en cambio sí la anchoveta va a estar más al norte o más al sur. Estoy dando un ejemplo. Por ejemplo. Si hay la probabilidad de mayores precipitaciones, bueno, hay que prepararse, así como a uno le dicen limpie las canaletas y las cosas en su casa para que no se produzcan inundaciones, lo mismo hay que hacer con los ríos, por ejemplo, para evitar, hay que limpiar los cauces, ¿verdad?, de basura, por ejemplo, para que esa basura no produzca anegamiento o desborde de río. Eso quedó un poco como lección de las últimas lluvias. Exactamente, fíjate que se hizo, Se hizo un par de semanas antes, pero claro, ahí tenemos otro problema ambiental importante, que la gestión de los residuos tiene varios problemas, ¿verdad? Tenemos muchos vertederos, mini vertederos ilegales, en muchos casos justamente en cauces de río o de quebrada, que si viene un evento de precipitación alto como las que ocurrieron en septiembre, que además, acuérdate que estuvo con temperaturas altas con muchos caudales, y en verano esa misma basura también es material para incendios. O sea, tiene todos los riesgos la mala gestión de residuos. Sí. Pero hay algunos aspectos a preparar. Por ejemplo, las conversaciones con los sectores pesqueros. Adelantarse a posibles escenarios de cambio. Nos contaba Catalina que desde la Dirección Meteorológica de Chile, yo le preguntaba quiénes son tus clientes más frecuentes, además de las personas que estamos siempre actualizando la página para ver qué iba a ocurrir al día siguiente, las meteorólogos en televisión en general, pero me decía, claro, nosotros tenemos que dar información al sector agrícola, que necesita saber más o menos para qué prepararse. Claro. Sector aeronáutico, me decías, porque también se necesita información respecto a qué es lo más o menos esperable en los próximos meses. Claro, como servicio tenemos la responsabilidad de entregar o intentar entregar la información más confiable para la toma de decisiones, para todos los niveles, desde las autoridades hasta también la persona que, como cualquiera de nosotros, acude al portal, busca información, busca datos, busca el pronóstico para los 3 meses, y eso es para todo tipo de usuarios, transversal, como lo habíamos comentado. Ya, y en un escenario como el niño, ustedes dicen, esto es lo que se podría esperar, pero va a ser un poco distinto, y el niño más o menos nos indica que estas son las tendencias. Así es, uno tiene que bajar de repente la información que hay a nivel mundial y también en los medios de comunicación no siempre es la que corresponde, no es tan precisa. No lo puedo creer. No es tan precisa, y ahí nos corresponde a nosotros también hacer la bajada, conectarnos con los otros centros internacionales para ver qué están también ellos analizando y traerla a nuestro país y comunicarla. Perfecto. Alejandro tiene otra pregunta respecto a cómo uno se prepara para el niño, y así se la contó Chile TV.
interesa saber de qué forma los estados se hacen parte de este cambio climático y cómo eso se traduce efectivamente en políticas públicas que apunten a cambiar desde la matriz productiva, desde el modelo socioeconómico que nos afecta, desde qué forma principalmente los focos están puestos en proteger a las comunidades y a la gente más vulnerable. Así que esa sería de qué forma podemos las ciudades de distintos tamaños hacer frente hoy a estos fenómenos y de qué forma las políticas públicas se traducen en cambios concretos. Sí, Alejandro quiere... Oye, era pequeña pregunta. Necesito una hora para responder esa Se está hablando pregunta. de cambios, pero así, claro, profundo, a ver, todo. Pero además, fíjate que él hablaba de cambio climático y fenómeno del niño. Son dos fenómenos que son independientes, que obviamente en algunos casos se potencian, en otros casos se amortiguan. En este caso lo que tenemos es que cambio climático está así, ¿verdad? Está aumentando la temperatura y el fenómeno del niño, que es una fluctuación que a veces produce temperatura más alta, a veces más baja. En este caso tenemos aumento de temperatura y además un aumento adicional por el fenómeno del niño, así que se potencian ambos casos, ¿ya? Y por eso es que hemos visto en el último mes, sobre todo, que se han quebrado una cantidad muy importante de récords. Ahora que ya estamos en agosto, ya está confirmado hace un par de días que efectivamente, tal como lo esperábamos, julio del 2021 es el mes de julio más cálido. ¿Del 2023? Del 2023, sí, perdón. No del 2021, que no recuerdo cuán cálido fue, pero julio del 2023 fue el mes más cálido desde que tenemos registro. Julio en general es el mes más cálido porque es full verano en el hemisferio norte. Claro, es la temperatura del planeta, no de una zona. Del planeta completo estoy hablando. Y lo fue por harto. Cuando uno pone todos los julios, desde 1940, uno tras del otro, uno ve que claro, que ha ido aumentando, pero este es por harto, es como casi un 0,3 grados más alto que el último, que creo que fue el 2019, fue un julio muy cálido también. Y eso entonces son los dos fenómenos. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, para el cambio climático uno tiene que enfrentar las causas, obviamente. Uno tiene que poder cerrar la causa de lo que está provocando el cambio climático. El cambio climático es como cuando uno tiene fiebre, ¿verdad? Esa es un síntoma solamente. Exacto. ¿No? Cuando uno se siente mal, se toma la temperatura, estoy con fiebre, es un síntoma que uno está enfermo, pero la causa de esa enfermedad puede ser un virus, una bacteria, una intoxicación, etcétera. Pueden ser distintas causas. Cambio climático, la causa, ¿cuál es? La quema de combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Me refiero al carbón, al petróleo, al diésel, al gas, ¿ya? Y entonces nosotros llevamos 150 años quemando eso, se está acumulando en la atmósfera y eso produce calentamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar de quemar esos combustibles y como en general yo quemo eso para producir energía, tenemos que hacer una transición energética. ¿Qué está haciendo Chile o qué está haciendo el mundo? El mundo entiende esto y en el año 2015 firmamos un acuerdo, el Acuerdo de París, que firmaron todos los países, Chile incluido, donde nos comprometemos. De hecho, fíjate que el objetivo del Acuerdo de París es temperatura, así que estaba bien alineado con lo que estamos hablando acá. Limitar el calentamiento a 1,5 grados por sobre lo que era normalmente, ¿ya? 1,5. Llevamos como 1,1 grado. ¿Ya? Así que, y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de quemar combustibles fósiles. Ahora eso no ocurre de la noche a la mañana, así que vamos a todavía seguir quemando por un tiempo y por eso la idea es irlo sacando lo más rápido posible y con eso lograr 1,5. Chile tiene una ley donde nos comprometemos a ser carbono neutral a más tardar al año 2050 y para eso estamos haciendo una transición energética. Se están apagando las centrales termoeléctricas a carbón, estamos cambiando el bus diésel por los buses eléctricos, entre otras cosas. Estamos cambiando nuestra matriz energética y en vez de quemar carbón, estamos usando sol, viento para producir energía. Pero nuestra ley entonces se hace cargo de las causas,
pero el cambio climático ya está y ya tenemos consecuencias, ¿sí? Y cuando hablamos de las inundaciones de junio o de los incendios de febrero, en parte esos son las consecuencias del cambio climático también. La sequía que llevamos 13 años sufriendo en una buena parte del territorio ya es parte del cambio climático. Entonces, tenemos que hacernos cargo de las causas y también de las consecuencias. Y por lo tanto, la ley también tiene un objetivo de crear resiliencia frente a los efectos adversos del cambio climático. Y para eso estuvimos hablando harto rato de prevención, eso es lo que hay que hacer. Hay que construir resiliencia en el país, prevenir eventos extremos, como los ejemplos que acabamos de dar, las olas de calor que hemos vivido. Una ola de calor en invierno, en general, uno no... Sí, pero uno no... No, desde el punto de vista de la comodidad, o sea, cuando uno va a salir en la mañana, uno se saca el abrigo. Pero claro, uno dice, qué rico que estar el día calentito. Pero y eventualmente menos costo en calefacción. O sea, claro, pero como señal. Pero claro, eso es para las personas, pero para los cultivos, las plantas necesitan cierto rango de temperatura, así que también les afecta negativamente cuando ese rango no se cumple y tenemos temperaturas más altas de las que están acostumbradas en ese periodo de crecimiento. Y una ola de calor en verano, obviamente, que tiene efectos muchísimos más graves. A mí personalmente, yo creo que de la ola de calor que se vivió en las últimas semanas, la noticia que más me impactó a mí fue que debido a que en varias ciudades en Irán llevaban varios días sobre 40 grados, Irán tuvo que decretar feriado, 2 días de feriado. Yo no sé si ustedes se acuerdan como cuando tenemos discusiones sobre agregar un feriado especial por alguna razón, porque es un costo económico muy grande, ¿verdad? Ya, imagínate un país entero con 2 días de feriado. ¿Por qué? Porque es peligroso salir a la calle. Eso no es sostenible. Es un impacto gigantesco. Y de hecho, olas de calor se mide. El indicador es horas perdidas de trabajo. Trabajos que son al aire libre. Nosotros trabajamos más bien en oficina, ¿verdad? Así que no nos vamos a ver afectados, pero construcción, agricultura. ¿Qué vamos a hacer con 37, 38, 40 grados? No vamos a poder seguir. Hay lugares en el planeta que no van a poder seguir haciendo esas actividades. Es realmente grave. La ha puesto de manera muy clara y ha respondido a la pregunta de Alejandro. Sí, ahora, así que tenemos una ley, Chile tiene una ley, la estamos implementando y le puedo hablar 1 hora más sobre qué significa la ley. Ya, pero ministra, sobre eso mismo, y usted plantea, Chile tiene que, y tiene una ley y ya está emprendiendo acciones para abordar el tema de evitar la causa del calentamiento global, que solo hace que, por ejemplo, un fenómeno como el Niño lo exacerba, porque si el niño se alimenta del calor, bueno, está en un océano nunca antes tan caliente y con temperaturas récord en el planeta. Pero dice también Chile está construyendo capacidad de resiliencia. Pero en el mundo vemos señales que van en el sentido contrario. O sea, el Reino Unido acaba de aprobar más de 100 licencias para explotaciones de petróleo y de gas. El Reino Unido dice, no, si son las mismas, pero en vez de ir a comprar ese gas y ese petróleo, lo voy a explotar acá. O vemos que América Latina, para la próxima década, lo que va a tener es un boom petrolero, porque se sumó Guyana con hallazgos de petróleo, porque se espera que Brasil crezca en petróleo. Entonces, por supuesto que hay que tener esperanza, por supuesto que hay que seguir trabajando, pero ¿no les cuesta a veces cuando las señales van en sentido contrario también? Sí, es verdad de que es muy frustrante ver de que el mundo entero sabe hace mucho tiempo qué es lo que debemos hacer, sabemos cuáles son las causas, cuáles son las soluciones, nos hemos comprometido hace 8 años atrás en el Acuerdo de París, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y sin embargo hay señales que son contradictorias y que parecen ser como las avestruces tratando de meter la cabeza en la arena, diciendo, bueno, encontrando una cantidad de argumentos para retrasar las decisiones. Es muy grave estar a estas alturas del siglo pensando en que todavía puedo invertir en combustibles fósiles. Pero además
ya no tiene ningún sentido económico, porque las energías renovables a esta altura son mucho más baratas que el carbón y también lo son más baratas que el petróleo. Pero obviamente que tenemos una industria que es todavía muy, muy poderosa. Europa se está viendo afectada, ¿verdad? Porque tenía una gran dependencia de gas por Rusia, desde Rusia y por la guerra, y entonces la independencia energética es algo que... Ahora, ese riesgo geopolítico asociado a la dependencia de un combustible fósil más bien ha llevado a que la mayoría de los países haya acelerado su transición energética. Como que es importante rápidamente tener fuentes propias y donde las fuentes renovables son en general propias. Ya, pero usted dice, el movimiento tiene que ser a que sean fuentes renovables propias y no a ir a suplementar el consumo de petróleo con nueva licencia de explotación, que era la señal que veíamos desde el primer ministro británico. Sí, pero el Reino Unido tiene una ley hace muchos años y tiene compromisos legales, así es que estas licencias yo me imagino que no se debieran terminar usando porque irían en contra de sus leyes. Sería ilegal. Perfecto. Hemos partido hablando del niño y hemos terminado hablando del fenómeno del calentamiento global porque están conectados. El niño es un fenómeno natural, en cierta medida, que aquí sí que podemos decir esto siempre ha estado ocurriendo en la historia del planeta, pero que se ve agudizado por el cambio climático, que es la conversación inevitable cuando hablamos del clima. Solo muy cortito una pregunta para Catalina. ¿Es cada vez más difícil responder a la pregunta que podemos esperar para el próximo mes, para los próximos 2 meses? ¿Cómo tienen que responder ustedes? Yo sé que qué va a pasar al día siguiente es súper difícil, pero en estos horizontes más largos está... Imagínate cómo responder a 3 meses. Claro, ¿qué va a pasar en 3 meses? Lo que todos preguntan, sobre todo las autoridades. ¿Qué va a pasar en el verano? ¿Qué vamos a hacer con las temperaturas? O si podemos esperar más o menos el mismo comportamiento que se está observando ahora en Europa. Es difícil dar una respuesta porque sabemos que tenemos que entregar de alguna forma una respuesta. Pero ahí surge la ayuda de los datos, de la historia de lo que ha pasado en nuestro país. Que si bien, por ejemplo, no nos está dando en sí la respuesta inmediata, nos da como una pista de lo que podría pasar, porque ha ocurrido. No nos va a decir que va a ocurrir lo mismo, pero ha ocurrido. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, por ejemplo, es hacer una comparación de qué ha ocurrido, por ejemplo, si queremos saber lo que va a pasar en el verano, qué ha ocurrido en los veranos cuando ha estado presente el evento del niño. Y de ahí podemos sacar algunos datos que se puedan compartir y que sean relevantes para la entrega de información. Perfecto. O sea, en el clima también la historia nos enseña. Por supuesto. En el clima también, y especialmente los fenómenos son multicausales, hay teleconexiones y hay que hacer un trabajo de... Buena palabra, ¿no? Teleconexión. Hay que hacer un trabajo de educarnos, de comprender mejor cómo funcionan estos fenómenos y sobre todo prepararnos, que es bien importante. Ministra Maisa Rojas, muchísimas gracias por venir a Chile TV y a Tangram. Y por supuesto, Catalina Correa, muchísimas gracias desde la dirección... Catalina Cortés. Sí. Catalina Cortés, muchísimas gracias por la visita desde la Dirección Meteorológica de Chile. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a separar brevemente, pero vamos a volver para la despedida del programa y quizás algunas recomendaciones, reflexiones que surgen desde este panel de Tangram. Y llegamos hasta el final de este primer episodio de Tangram, donde hemos hablado del fenómeno del niño. Un fenómeno que conocemos, que está en nuestra memoria, que vuelve, que está presente de manera recurrente en nuestra historia, pero que se ve incrementado, intensificado por las temperaturas récord de julio del 2023, que queda marcado ya en la historia como el más caluroso desde que se tengan registros históricos, marcado por cantidades de temperatura o niveles de temperatura que son récord también en el océano. Son escenarios impredecibles los que se abren a partir de estas condiciones, pero lo que está claro es que un trabajo de prevención, de reunir información, de conversar en comunidad, de impulsar políticas públicas que favorezcan la contención del cambio climático, pero también la preparación y la generación, la capacidad de construir resiliencia para sus efectos, son todos temas de tremenda importancia. Los vamos a seguir abordando aquí en este Tangram, nos vamos a seguir conversando con ustedes. Si ven nuestras cámaras de Chile TV, si nos ven grabando en algún
algún punto de la ciudad, acérquense porque queremos incorporar sus preguntas aquí en este panel. Muchísimas gracias por la atención. Este es un programa de Uchile TV. Lo hemos trabajado con todo el equipo de este Tangram. Gracias por su atención y hasta la próxima.